Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, dame ese favor. Cierra tus ojitos. Papá, gracias. En ti, papá, siempre hemos tenido pláticas interminables, papá. En todo tiempo estás compartiendo tu palabra, ministrando nuestros corazones, papá. Pero quiero exponer algo, papá. Algo que me decías ayer. Y entiendo la responsabilidad, papá, de lo que vamos a compartir tú y yo. Asumo la responsabilidad de lo que vamos a compartir tú y yo. Porque sé que no proviene de mí, proviene de ti. Todo proviene de ti, papá. Entiendo, papá, que no son almas que solamente vienen a cumplir. Entiendo que son hijos preparados para ser enviados. Entiendo, papá, que este tiempo, papá, de enseñanza es productiva, es fructífera, papá. Entiendo, papá, que todos ellos, Señor, adhieren la palabra a ti y son una expresión viviente de tu vida aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Me siento un poco atado con el micrófono. Casi por lo regular me gusta estar manoteando. Me gusta estar manoteando para ser más escénico. Bien. Estuvo muy buenas las canciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Y el tema de hoy se llama Cristo, gobierno y reposo. Cristo, gobierno y reposo. ¿Sí? Pero antes de entrar al tema, yo necesito hacer unas preguntas. ¿A cuánto les gustan las preguntas? Una nada más. Anita, gloria a Dios. Sí, no es examen, Pero le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuántos libres en Cristo hay aquí? ¡Ah! ¡Wow! Está buena. La segunda. ¿En verdad se sienten libres? ¡Ah! ¡Wow! ¿Nunca te has puesto tú a analizar, a pensar en un rato tú solo y hacerte la pregunta: ¿en verdad estoy siendo libre en Cristo? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? Yo pienso que en algún momento de tu vida te has hecho esa pregunta. Yo conozco la libertad de Dios y ¿realmente la estoy viviendo? No sé si me pueden apoyar con no hay cañón. La diapositiva 1, por favor. Gloria a Dios, la gracia de Cristo, mira. A ver ahí. Gloria a Dios. Bien, entonces te decía que si en un momento de tu vida tú te has hecho esta pregunta, dices, bueno, ¿y realmente estoy viviendo la libertad en Cristo? La libertad que Dios me dio. Y bueno, quiero definir la palabra libre en Cristo. Un libre en Cristo es aquel que conoce y disfruta la herencia del Padre y su mente está consciente que todo lo que él disfruta es a partir de la gracia del Padre. Y no ¿de qué? De su esfuerzo. Wow. Un libre en Cristo es aquel que conoce y disfruta la herencia del Padre y su mente está consciente que todo lo que disfruta es a partir del Padre, de la gracia del Padre. Un esclavo conoce lo que el Señor tiene, pero no lo puede disfrutar. ¿Sí? Un esclavo que está en un reino conoce lo que está a su alrededor, pero no lo puede disfrutar, ¿sí? Porque está condicionado al trabajo.
para recibir lo poco de ese reino, está condicionado al trabajo y esfuerzo. Y solo puede tener acceso a lo básico del reino. ¿No es así? Bien. Les digo que mi lado está un poquito lenta, pero ahí vamos. Quiero partir de aquí porque hablar de gobierno y reposo es necesario ver que aquí hay libres y no esclavos. Amén. Un esclavo también puede ser en un ámbito espiritual aquella persona inmadura, un niño que apenas va creciendo en el evangelio, en la gracia y en la verdad de Dios. ¿Sí? Digiere solo la leche, pero el alimento sólido no. ¿Sí? ¿Cuántos digieren alimento sólido aquí? Amén. Yo sé que todos. ¿Me puedes la diapositiva 2, por favor? Gálatas 4, 3 al 5 dice, en la nueva traducción viviente es la que voy a utilizar. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, ya no somos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió y lo subrayé para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de ¿qué? De la ley. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Quiero que veas algo. Hay mucha diferencia en esta frase que te voy a dar. Hay mucha diferencia entre a ver si esto Dios me lo da a la de porque conozco que es mío, por herencia lo tomo. Hay mucha diferencia entre esas dos palabras. ¿Sí? Una opera en la ley y otra opera en la gracia. En la ley decía, por esfuerzo lo voy a obtener. Casi nadie en la ley obtuvo nada, más bien dicho. ¿Sí? En la gracia, simplemente la dinámica es conocer la herencia y disfrutarla. ¿Sí me oigo? Wow, yo estuviera brincando. ¿Cuántos saben que Cristo pagó su libertad? Entonces, ¿por qué la iglesia se sigue comportando como un esclavo? Wow. Entonces, ¿por qué la iglesia se sigue comportando como un esclavo? ¿Por qué? ¿Cómo sé que me sigo comportando como un esclavo? Porque cobijo y arropo rudimentos de la ley. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con tu esfuerzo para obtener algo de Dios te convierte en un esclavo de la ley. Y Pablo fue muy claro. El Hijo nos libertó ¿de qué? De la esclavitud de la ley. Entonces no tengo que hacer nada para obtener. No, así de sencillo. Porque ya estás juntamente con Él en los lugares celestiales. Y eres parte de su reino. Y su reino se imparte, se comparte contigo. ¡Wow! Gloria a Dios. Efesios 2:6 dice eso. ¿Sí? Entonces, si tú gobiernas con Cristo y eres parte de un reino, ¿tienes que esforzarte por tomar lo que te corresponde por herencia? ¡Wow! Tienes acceso a todo. Nos volvemos esclavos cuando se desconoce la herencia. Wow, por eso preguntaba hace rato, ¿cuántos libres? ¿Y por qué la iglesia tiene comportamientos de esclavo?
Muchas veces hemos sentido que caminamos libres cuando realmente tu comportamiento es de un preso condicionado. Tú no vives como un preso condicionado de su libertad. Dios te hizo libre. ¿Cómo es un preso condicionado? No sé si ustedes han visto o han oído, un preso condicionado es aquel que goza de una libertad condicionada y esa base le dice el juez, tú vas a salir, ya no vas a estar encerrado en una cárcel, pero te vamos a poner un grillete. Un grillete, te vas a poder mover, pero yo voy a decidir dónde te vas a mover. Yo sé que han escuchado de eso, de esa libertad condicional. Te tengo noticias. La iglesia muchas veces está actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque todavía sigue anclando su alma a los rudimentos de la ley. Todavía sigue teniendo en su pensamiento el esfuerzo para obtener. Yo sé que muchos para esto se les hace increíble porque nacimos en esa cultura. ¿Sí? Y muchos de iglesias de tradición, ¿sí? Para muchos podría ser difícil asimilar esto, pero más sin embargo es una verdad, porque Dios lo dice en las Escrituras. ¿De dónde nos libertó? De la ley. Todo este preámbulo, porque apenas es el inicio, ¿sí? Era para poder entrar al tema. Y esto que acabo de compartir de una manera sintetizada nos ayudará a un cambio de mentalidad. ¿Sí? Repite conmigo, cambio de mentalidad. Una mentalidad de gobierno. Una mentalidad de reino y no de esclavo. Tomando como base un contexto bíblico, ¿sí? Cuando hablamos de gobierno, indudablemente se nos viene la palabra reino, ¿sí? Dios mostró su gobierno a través de reinos. ¿Está usted de acuerdo con eso? En el Antiguo Testamento había reinos, ¿sí? Bien. En cada reino, Dios mostraba su poder. Dios mostraba muchas cualidades para el gobierno. Por ejemplo, voy a mencionar algunos solamente. El gobierno de David. ¿Sí? David oraba, clamaba, la guerra era ganada, un pueblo se regocijaba, había un botín que un pueblo podía disfrutar de él. ¿Sí? Salomón, un gobierno de sabiduría, un gobierno que mantuvo en paz, en tranquilidad a un pueblo. ¿Sí? Todas esas cualidades son cualidades del reino y son presentes a este tiempo, ¿sí? Las herramientas que nosotros tenemos a través de la comunión, a través de la oración, producen ese efecto, dan sabiduría, dan dirección, ¿sí? En los momentos de inquietud, la paz se manifiesta. Todas esas son herramientas de un reino al presente. Amén. Pero nosotros, fíjate bien, debemos entender que el propósito por el cual fuimos rescatados no tiene que ver con conquistas territoriales. Ojo con lo que viene. No tiene que ver con conquistas territoriales. Ahorita ya no conquistamos reinos físicos, ¿sí? Sino mentales. Conquistamos reinos que se crean en la mente. ¿Sí? Tú ya no peleas, ¿sí? Tú ya no peleas. Tú tienes que buscar la verdad que afecte de una buena manera
como decía Pablo, que afecte tu manera de pensar y de vivir. Amén. Y no tan solo eso, que esa manera de pensar y de vivir sea una expresión observable y comprobable. Se tiene que ver reino. Amén. Un reino de gobierno y también de reposo de los libres herederos, hijos de Dios. ¿Me puedes pasar la diapositiva 3, por favor? No, es la de Lucas 22, 29 al 30. No, Lucas. Esa. Dice la escritura en la Reina Valera 1960, yo pues os asigno un reino como a mí mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. La pregunta es, ¿vives realmente la vida del reino que Dios te asignó por medio de su Hijo? ¿Cuántos viven la vida del reino? A ver, levante su mano. Sea honesto. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, papá, porque tú te introduces en esos corazones y en esas mentes. Y salen transformados. Y salen transformados. La escritura que acabamos de leer dice claramente, tienen una vida de ¿qué? De reino. Pero Él es el gobernante de ese reino. De eso tienes que tenerlo muy en letras grandes. Él es el gobernante de ese reino. Hablamos de un solo reino, el reino de Dios. ¿Sí? Que es ahora parte de nuestro, que es a partir del nuevo nacimiento y nuestra nueva naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo adquirimos ese reino? A través del nuevo nacimiento y de la nueva naturaleza. Muchos piensan, fíjate, muchos piensan que este tema del reino es un tema de moda, ¿sí? Porque muchos, como les decía al principio, tienen su mentalidad de esclavos. Un esclavo no ve reino. Un esclavo no ve reino. Un hijo de Dios ve reino y ve herencia. Amén. Sin embargo, el reino de Dios no es un mover ni es una doctrina, sino el centro de la realidad de Dios, donde Dios y el hombre operan en la tierra. Amén. Wow. La realidad del reino de Dios tiene aspectos importantes y muchos los debemos de conocer. ¿Cuáles son? Justicia, paz y gozo. Wow. En el Espíritu, que tienen que ser expuestos en la vida del Hijo aquí en la tierra y no en un tiempo futuro ni en algún lugar fuera de la tierra. Porque ese era el pensamiento que nosotros nos habían introducido y nos habían configurado de esa manera. Que un reino era un reino que nosotros teníamos que ver a lo lejos. El mismo Jesús lo exclamó cuando estaba con los fariseos. Les dijo, el reino está aquí. Helo aquí. Wow, o sea, ¿desde cuándo se instauró el reino? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué fecha, por así decirlo? Desde que Jesús estuvo aquí en la tierra y cumplió su propósito. Instaló un reino, pero nos habían dicho, yo les digo así, no la habían, ¿cómo dicen? Nos los habían dicho así, que eso lo teníamos que vivir hasta que tú dejaras este cuerpo y te empezaras a la presencia de Dios. Ahí está el reino. No, eso no es así. El reino de Dios está aquí presente. Amén. Me pasan la diapositiva 4, por favor. Romanos 14:17 en la versión Dios habla hoy dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría. ¿Por medio de quién?
Tu vida tiene que ser llena de justicia, paz y de gozo. Así ¿de qué somos responsables? ¿De qué somos responsables? ¿Sí? De crear un ambiente de gobierno en la familia. La mayordomía en nuestras finanzas, administrar nuestro cuerpo en el alma y las emociones. Desarrollar crecimiento en el espíritu, siendo la medida, la justicia, la paz y el gozo que se tienen que desarrollar. Wow. Por consiguiente, nuestra forma de vida deben ser trazadas por las escrituras, por la ley, no. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la dinámica? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por ende, solo se entra en el ámbito de ser gobernado por Dios, es decir, el del reino, ¿sí? Cuando se hace la voluntad del Padre en el lugar donde resido y a partir de los principios de la autoridad de su reino. Wow. Pequeños requisitos. Pequeños requisitos. Pero cuando tú los adoptas, el reino se hace visible. Amén. Nosotros podemos llamarlo Señor. Y eso nos hace salvos. ¿Están de acuerdo? Porque confiesa con su lengua que Jesús es el Señor. ¿Qué es qué? Salvo. Romanos 10:9. Pero, ojo, solo quien le den en su vida la autoridad de ser su Señor, con una mente renovada, con un entendimiento renovado, serán los que puedan traspasar para entrar a la realidad del reino. Unos requisitos más sencillos. Cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad a la mentalidad de la libertad en Cristo nos va a introducir en su reino. Wow. Fíjate, solo un corazón con un corazón configurado a la consagración va a poder entrar en el reino de Dios. No se trata, y ojo con lo que viene, que es fuerte, no se trata de un corazón disponible. ¿Cómo así? ¿Cómo que un corazón disponible? No, es con un corazón consagrado. Y te voy a decir la diferencia, porque todos, si yo pudiera tomarles una foto, híjole, la diferencia está que cuando la actividad, la asignación está acorde a mis intereses y mis habilidades, se vuelve disponible. Pero cuando no lo es, pudiera no estar disponible. La disponibilidad es condicional. La consagración es incondicional. Wow. ¿Y quieren ver? ¿Quieren conocer el por qué? ¿Por qué es esa diferencia? ¿Por qué hablamos de un corazón disponible y un corazón consagrado? Que hay mucha diferencia en eso. A ver, ¿cuántos para el aseo el viernes? Ay, ahí no está disponible. Wow, soy yo fuerte, pero yo más que la intención de mi corazón no es lastimar a nadie, sino que adentrarlos a la verdad de los conceptos que venimos manejando, que erróneamente han configurado la cabeza de una manera mala. Tu mentalidad no es de disponibilidad, es de consagración. Tu mentalidad no es de disponibilidad, es de consagración.
Oigan, ¿se acuerdan de los nazareos o de los nazarenos? ¿Jesús qué era? Un nazareno. Un nazareno tenía una consagración. ¿Se acuerdan que los nazareos o los nazarenos se dejaban el cabello largo? Era como un pacto inviolable. Los nazareos vivían consagrados. Jesús vivía consagrado con su Padre. Wow. Él no decía, hoy está lloviendo, hoy no puedo ir a predicar. Mi llanta del carro se ponchó, no. Había una consagración hacia todo un lado para hablar del reino. ¿De qué hablaba Cristo cuando estuvo en la tierra? Del reino. Para él era más importante el reino. Wow. Nosotros podemos brincar, aplaudir, cantar recio y bonito a la vez, pero con todo y eso no es garantía que estés viviendo el reino de Dios. Todos aquellos salvos, ¿cuántos salvos hay aquí? Amén. ¿No dejas tu mano? Levanta tu mano. Wow, la mayoría, gloria a Dios. Ustedes están diseñados para experimentar el reino de Dios. Mas sin embargo, se ha creado una religión evangélica que da normas humanas externas igual que toda religión, que no produce un continuo avance en Dios, ni tampoco una transformación de carácter. Wow. El carácter es un rasgo que te define de todos los demás. El carácter que tenemos que adoptar es el de Cristo. Y quiero mostrarte una lista en la cual tu mente tiene que estar configurada. Si me puedes pasar la diapositiva 5, de favor. Oh, no se alcanza a ver. Gloria a Dios. Necesitamos ser transformados en el carácter. ¿En el carácter de quién? De Cristo. No lo alcanzamos a ver, pero encontré más de 60, ¿sí? Que definen el carácter de Cristo. Oh, gracias. Miren, amable, amistoso, apreciativo, atento, benigno, compasivo, completo, confiable, conmovido, considerado, consistente, y todos con un respaldo bíblico. Nosotros tenemos que ser transformados en ese carácter. Y esa es la dinámica del Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tú tienes que ser transformado ahí. ¿Sí? La ley mostró el carácter de Dios. Indudablemente la ley mostró el carácter de Dios. ¿Sí? Pero te voy a decir algo, y no sé si te diste cuenta. La ley solo reflejaba el pecado, lo débil que tú eras. ¿Sí? Dios dijo, el pueblo le dijo a Dios un día, no, hazme leyes, porque yo necesito entrar en la dimensión de querer hacer algo para obtener lo que tú me estás dando. Entonces, órale, ahí va la ley. Pero, quiero que, no sé si tú notaste algo. ¿Cuántos cumplieron la ley? Creo que vi que ya levantó uno y gloria a Dios, ya bajó Cristo de nuevo. Cristo nada más. Entonces el pueblo seguía viviendo en pecado, seguía viviendo todo lo relacionado a las cosas de la carne, pero entre más el pecado abundaba, que abundaba más la gracia de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Esa religión está más preocupada por ya se me murió. Aquí está. Esta religión está más preocupada por una declaración de fe memorizada, aunque en la casa se viva una sucursal del infierno. ¿Qué quiere decir esto? No sé si les ha tocado. Estamos más, algunos, no los de aquí, más afanosos en querer aprenderte Juan 3:16, Gálatas 4:5, ¿sí? En ser un robotito de citas, pero solo un robot, ¿sí?
Un robot te dice, ¿dónde está la cita? Cuando la dinámica del reino es que tú conozcas lo profundo de la cita. Amén. Podemos tener una Biblia entera en nuestra mente, pero una sucursal del infierno en nuestra casa. Wow. Wow, podemos saberlos de Génesis hasta Apocalipsis, pero tener una sucursal del infierno en la casa. Es por eso que esas religiones buscaban, usted tiene que hacer esto, llevarse aquí, moverse aquí. Cuando la dinámica no es a través de dogmas ni doctrinas de hombre, sino a través de la dinámica del Espíritu Santo. Juan 14:15 dice, el Espíritu, el Consolador vendrá, Él testificará, Él dará. ¿Cuándo dijo que tú lo hicieras? Él va a estar hablando a tu corazón lo que necesita ser transformado. Wow. Esa dinámica es del Espíritu Santo, no de tu esfuerzo. No vivas como esclavo. Vive como un libre en la gracia de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Me pasa la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Fíjate, por esto es que necesitamos. Esto está bueno. Por eso es que no necesitamos una declaración de fe, sino una vida de fe. No necesitamos estar como cotorros, necesitamos vivirlo. Necesitamos tener la fe para poder adoptarlo. Amén. Algo está mal cuando hay más palabras que acción. Algo está mal cuando es más importante lo que les comentaba, la doctrina que el carácter. Algo está mal cuando medimos a una persona por sus obras y no por sus frutos. Wow. Carlitos anda comió gallo, pero al final está precioso. Pásame a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los pasos para entrar en el ámbito del gobierno de Dios? Dos sencillos. Reconocerlo y hacer su voluntad. ¿Cuántos lo reconocen? Y hacen su voluntad. Gloria a Dios, vamos bien. Entonces esta me la brinco. ¿Sí? Esta me la brinco. ¿Sí? Nosotros podemos llamarlo Señor y eso nos hace salvo. Porque si confiesas con tu boca, eres salvo. Solo quien les den en su vida la autoridad de ser su Señor, como lo comentaba hace rato, como una mente que se está dejando renovar. Voy a repetir eso, que se está dejando renovar. Hay una diferencia. Mira, tú le dices al Señor, renueva mi mente, Señor. Y en una oración puede ser de 5 o media hora. Renueva mi mente, Señor. Pero si tú no estás dispuesto a entregarle su mente, te tengo noticias, no va a suceder. Tú necesitas entregar completamente tu mente a Él. No decirle, bueno, sí, a veces sí, pero no. Tú necesitas entregar completamente su mente y decir, te dejo que hagas con mi mente lo que tú quieras. Amén. Ay. Pero es muy importante lo que te comentaba, dejar esos patrones doctrinales, patrones incorrectos de la cultura para instalarte, en los nuevos patrones de la cultura del reino de Dios. Traspasa la puerta. Yo te invito a que lo hagas, ¿sí?
traspasa esa puerta, entra en el reino de Dios, ¿sí? Miren, como les decía hace rato, podemos decir que Cristo es nuestro Señor y gritar que Él reina, pero con todo y eso, nunca entraremos a la realidad del reino en nuestra vida si nuestra mente sigue expresando lo mismo que nuestra pasada manera de vivir. El reino de Dios es a donde voy cuando muero. No. El reino es el cielo. Las llaves que Jesús dio no fueron las del cielo. ¿Qué fueron? Las del reino. Eso, gloria a Dios. Así que uno debe de estar en la tierra para emplear estas llaves. Estas llaves que está hablando la escritura, muchos dicen que San Pedro las tiene ahí arriba. Wow. Y como que hay un filtro, ojo con eso, como que hay un filtro que cuando tú mueras, San Pedro va a estar en la puerta y él te va a entrar una llave y te va a dejar entrar. Yo creo que esa me la creía a los 6 años, ahorita ya no. Mateo 16:19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y la dinámica es que lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado ¿dónde? Wow, yo veo una dinámica muy poderosa aquí. El cielo conectando las verdades contigo y tú siendo esa expresión, entregándolas al Padre, diciéndole gracias. Gracias por las llaves que me diste, que abrieron el cielo para que yo gozara de tu herencia. ¡Wow! Y esa herencia la tengo que gastar ¿dónde? Aquí en la tierra. Las llaves no son para entrar al cielo, sino que el cielo sea afectado por lo que hacemos aquí. ¿Qué es afectar el cielo? Cuando su palabra se cumple a través del Hijo entendido. ¿Cuántos hijos entendidos hay aquí? ¿Sabes qué pasa? El cielo se estremece, los ángeles cantan y el Padre se alegra. Dice 3 de Juan 1:4, nada me pone más contento que oír que mis hijos andan en ¿qué? En la verdad. ¡Wow! Nada me pone más contento que saber que mis hijos, oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Quiere usted de alguna manera poner contento a Dios? Anda en su verdad. Wow. Mateo 6:33. Ojo con lo que viene. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Jesús estaba frente a una multitud abrumada por su economía, por sus finanzas, por un mal gobierno. El gobierno romano oprimía, los dejaba secos con su gobierno. Entonces el corazón de papá, el corazón de Jesús, vio esto. Dicen estos, el dinero es el tema presente y también el presente. Les dicen, busquen primero el reino para que las cosas se añadan. Wow. Si tomamos el ejemplo de la economía, la realidad del reino no está en la abundancia, ¿sí? Va mucho más allá. Si la abundancia de dinero fuera una evidencia del reino, tendríamos a un narcotraficante compartiendo de reino. ¿Tú dejarías que tu hijo compartiera de reino un narcotraficante? ¿Dejarías que un narcotraficante lo haría? No, ¿verdad? Entonces,
El reino va más allá que economía. La economía se adhiere. Esa tú no la buscas. La economía, las finanzas, esas se adhieren cuando tu mente está puesta en las cosas del reino. Amén. Quiero que veas algo. Y Jesús le da honor a una mujer que reconoció que el reino es más que la abundancia de dinero. ¿Recuerdan a la viuda que echó 2 blancas? Mario, no sé si por ahí me pueden, se me pasó, ¿me pueden conseguir la cita? La viuda de las 2 blancas. Yo sé que muchos ya han oído esa historia que dio Jesús, ¿sí? Y es una historia que a mí me conmovió mucho. Dice, no sé si ya lo tengo, bueno, ahorita lo buscamos, se me pasó, perdón. Dice que estaban los ricos en el templo. Cuando un rico daba, había mucha algarabía, sonaban las trompetas, sonaban los tambores, los salterios, todo. Hacían ruido cuando depositaban sus diezmos y su diezmo, su ofrenda, por así decirlo, su dinero. Hacían un ruido. Aquí está. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban, las ofrendas, y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero sabes que ellos hacían alarde. Había trompetas, había tímbalos, y se oía cómo las monedas caían, ¿sí? Se oía cómo las monedas caían, y estaba Jesús al lado del alfolí, al lado de donde se depositaban. Y él estaba observando. Y en eso, se acercó una viejita y echó 2 blancas. Esas 2 blancas hizo un ruido estremecedor a los oídos de Jesús. Porque Jesús mismo dice, volteó a ver y esas 2 moneditas. Y quiero imaginar que entre tanto ruido que echaban los ricos y que ella aventó 2 moneditas, 2 blancas, a la fecha, por investigación, equivalen a 3 pesitos. 3 pesitos de hoy. 3 pesos de una viuda. Cuando la viuda lo echa, se oye un ruido estremecedor en el corazón de Jesús y dice, ¿qué fue eso? ¿Qué se oyó? Se oyó el estruendo de un reino. Se oyó el estruendo de un reino. 2 blanquitas no iban a hacer el mismo ruido que grandes cantidades de dinero. Mas sin embargo él oyó eso. Oyó ruido de reino. ¡Wow! ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sabes? Quiero que me pongan la diapositiva que comenté. La última. Híjole. Agárrate. Todavía me dan chance de seguir, ¿verdad? Gloria a Dios. La última, la imagen, por favor. La imagen. ¿no le pueden ampliar un poquito? Esperen tantito, porque esto les va a encantar. Esto les va a encantar. Esto lo tomé en mi taller. Un poquito menos. Ándale. Anita, ponte de pie, por favor. ¿Cuántos conocen a Anita? Anita, la pastora Anita. Su esposo Chavita, que ya está en la presencia de Dios. Un día va al taller y me trae esta hoja. No te sientes. Me trae esta hoja
Iglesia Conquista Madero, Haití 1509. Domingo reunión presencial y en línea martes, jueves y viernes. Facebook, Iglesia Conquista, te esperamos. Jesucristo, una experiencia de vida. Es un papel hecho a mano. Un papel hecho a mano y coloreado a mano. Pudiera haber 10 centavos en eso. Pero hace un ruido estremecedor en el corazón de Dios. Hace un ruido estremecedor en el corazón de Dios, porque eso suena a reino. ¡Wow! Gloria a Dios por tu vida, Anita. Gloria a Dios. Toma tu lugar. Gracias. Yo quería que te conocieran. Alguien que tenga tiempo de compartir con ella. Wow. Diapositiva 8, por favor. ¿Me dan chance de acabar? Las finanzas no dependen de ser hijos de Dios, sino de heredar el reino. Por eso decía Jesús, enfócate en el reino y se te harán añadidas. Pero si tú desconoces la herencia, tus finanzas no van a levantar. Si tú no conoces la herencia, si tú no te introduces en el reino, si no traspasas la puerta, no vas a ver tus finanzas. Podrás tener mucha mente, pero si no está Cristo gobernando, te tengo noticias. No va a suceder nada. Hay que heredar el reino de Dios en todas esas esferas. Podemos ser hijos de Dios, salvos por su gracia, justificados por la fe, sin condenación, pero sin reino. Por lo tanto, debemos heredar el reino en todas las áreas. Seguimos. Diapositiva 9, por favor. ¿Cuánto llevo, cabina? Gloria a Dios, todavía me queda tiempo. Ay. Gloria a Dios. La expresión del reino se produce por experimentar 3 realidades. Y aquellos que anotan. Ver. Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios lo vemos a través de un nuevo nacimiento, una mente siendo renovada. Y ojo, no esperes ver algo físicamente, sino el reino de Dios tú lo vas a ver expresado en tus conductas y en tu carácter. Tus acciones y en tus intenciones. Esto quiere decir que cuando hay reino, hay evidencia y tú te lo vas a notar. Amén. La siguiente, entrar. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son enunciadas las buenas noticias del reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Entendemos que hay áreas de nuestra vida que necesitan tener gobierno de Dios. Pero esta dinámica es fácil, ¿sí? Cuando tú estás dispuesto a entregar y arrepentirte. Cambio de mentalidad. Una dinámica poderosa es Lucas 18:17. Y agárrate. Dice, de cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Oigan, voy a hacer al lado esta silla. Jamás entrará en él. Un niño simplemente lo recibe, lo cree. ¿Sí? Un niño simplemente lo recibe, lo cree. Sin estructuras mentales previas, con una mente nueva.
como si aprender a leer, a escribir. Eso es como se recibe. Usted tiene que quitar de su mente todo rudimento contrario a la verdad de Dios para poder entrar ahí. ¿Sí? Quítese ese pensamiento del esfuerzo. Quíteselo. A usted no le cuesta. Ya a alguien le costó y mucho. La verdad le costó mucho su vida, nada más. Amén. Quita estructuras, muros mentales que construiste inclinándote con tu mala manera de pensar. Con doctrinas que de una manera se visten generosas, pero que no forjan carácter, sino religiosos. No queremos religiosos, queremos hijos libres, viviendo la gracia de Cristo. Amén. Por eso dice, todos se esfuerzan por entrar, ¿sí? Todos se esfuerzan por entrar, todos estamos en esa dinámica. Tenemos que quitar estructuras, muros religiosos para poder gozar del reino de Dios. La siguiente es heredar. Dice Lucas 22:29, yo pues dispongo para ustedes un reino como mi Padre lo dispuso para mí. Ahora, ¿quiénes no heredan el reino de Dios? Wow. ¿Quiénes no heredan el reino de Dios? Primera de Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo, heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Quiero que veas algo y te lo voy a recordar. El reino no es un lugar físico, ni un lugar futuro en el cielo, ni tampoco es una ciudad que está bajando con calles de oro y mares de cristal. No, no, no. Ese no es el reino. Pero no voy a ahondar ahí, porque es un tema extenso. Ese no es el reino, no es una ciudad que baja. El reino de Dios no es una ciudad que baja. ¿Sí? Vamos bien. Quiero que veas algo. ¿Sí? Un hijo de Dios que tiene enemistades, ¿pierde la salvación? Oye, uno, exacto. Pero no hereda el reino. ¿Una mujer celosa pierde la salvación? No, tampoco. Pero no hereda el reino. ¿Sí? ¿Un iracundo pierde la salvación? No, pero pierde a la esposa, a los hijos, a los trabajadores, a los amigos. Lo peor es que se pierde del reino. Muchas veces mezclamos esas dos partes. La salvación es un tema. El reino de Dios es otro. Tienen que separarlo. ¿Sí? Somos salvos ¿por qué? Por su gracia. Ya los oí a todos. ¿Sí? ¿Te costó esa salvación? No, ¿verdad? Te esforzaste, te fuiste de rodillas a la playa, no sé, no, ¿verdad? Fue por su gracia de Dios. ¿Sí? Tú eres salvo. Pero ojo con esto. Jesús hablaba de salvación. Muchos se van a quedar así y lo tienes de tarea. Jesús hablaba del reino. La salvación él era, así de sencillo. La salvación él era, a él le iba a costar y te la iba a entregar por su gracia. ¿A qué le interesaba a Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Que supieran del reino de su Padre.
Porque cuando Él iba a cumplirlo en tiempo y en forma, en la cruz, en esa obra de resurrección, ¿qué iba a suceder? Ese reino iba a venir. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo vamos de tiempo? Todo lo que tenga que ver con la carne, como dice Pablo en Gálatas 5, 19 al 21, no participa del reino. No participa del reino, pero sigue siendo salvo. Usted no se preocupe. Si usted echó una mentirita, si usted es gritón, celoso, si usted es iracundo, usted sigue siendo salvo. Nada más que no va a disfrutar de la herencia, no va a disfrutar del reino. Amén. Miren, ya casi vamos a terminar. Ya casi. Viene la parte importante de todo esto, de este tema. ¿Por qué titulé este tema como Cristo, gobierno y reposo? ¿Por qué lo titulé así? Nosotros vivimos en reposo. Pero, ¿por qué vivimos en reposo? ¡Wow! Gloria a Dios. Porque Dios gobierna. Mira, wow. Y agárrate, ¿estás preparado para recibir? Ya vamos a terminar. Pero yo quiero que te prepares para agarrar esto. Esto está poderoso. Fíjate bien. El domingo pasado compartí el tema de reposo y sé que aún a la fecha hay diferentes opiniones, puntos de vista, perspectivas, pero siento que a partir de esta enseñanza, una luz muy grande va a tener influencia importante en tu vida. Y es que la intención es que entres en ese reconocimiento de que Dios, el Padre, no está asociado con lugares ni tiempos. Se introdujo, ¿sí? Y se sigue introduciendo a través de tu vida. Se introdujo Él en carne, se hizo carne, el Verbo se hizo carne, Él se introdujo en el tiempo cronos en la tierra con Jesús. A ver, ahora lo hace contigo. A ver, no, ahora lo hace contigo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuando Dios expresa descanso, lo hizo porque dependía de un día, lo hizo porque dependía del tiempo o porque tenía fatiga. No, claro que no. ¿Sabes qué es el séptimo día? ¿Saben qué es el séptimo día? Y no me vayan a decir que la iglesia que está aquí en corto, de los santos de los últimos días. ¿Saben qué es el séptimo día? No, ¿verdad? El séptimo día es el Hijo. El séptimo día es el Hijo. Esa máquina. Y en él descansó. ¿Por qué descansó? ¿Se fatigó? ¿Por qué descansó? ¿En quién vio cumplido su propósito eterno? ¿En quién vio garantizado el cumplimiento de su propósito? En su Hijo. ¿Quién rescató el propósito que se perdió? El Hijo. Wow. Wow. Oye, Carlitos, pero lo santificó, lo apartó, lo bendijo. Sí, así es. Todo hizo eso con su Hijo. Todo eso hizo con su Hijo. Y te voy a ver si en cabina me pueden poner
Génesis 1 a partir del versículo 3. Y ahorita vas a entender por qué es su hijo. Aunque no hay una cita que lo compruebe, pero una simple lógica y revelación por parte del Espíritu te va a dar luz sobre eso. Y si la vas corriendo. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era ¿qué? Buena. Adelante. El siguiente versículo. A la luz la llamó día y a la noche tinieblas y vino la noche y llegó la mañana. Eso fue el primer día. Siguiente, por favor. Y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas separa y que las separe. La siguiente. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, separó las aguas de las aguas que estaban arriba. Siguiente. Y afirmando Dios lo llamó cielo y vino el cielo. Ya se fue el segundo día. Siguiente. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. La siguiente. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de agua de mar Dios y consideró que esto era ¿qué? Bueno, se las hice un poquito largas. Encontramos palabra bendición. No, ¿verdad? ¿Qué encontramos? La palabra bueno, muy diferente a la bendición. Ustedes piensan que las cosas materiales eran como prioridad, las cosas terrenales, perdón, eran prioridad para bendecirla. ¿A quién tuvo que bendecir primero? A su hijo. Por eso el séptimo día, ¿quién es? ¡Wow! Dar un aplauso al Señor. ¡Uh! Ponme la diapositiva 10, por favor. Ya vamos a terminar. Vamos a terminar ya. La diapositiva 10, por favor. Reposo es un gobierno que da descanso, ¿qué? A tu vida. Un iluminado por allá. Gloria a Dios por su vida. Pero también existe el reposo de Satanás, del demonio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Mateo 12, 43 al 44. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando ¿qué? Ajá, reposo. Muy bien. Y no haya, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Se cansó el diablo. Cuidado. Se cansó el diablo. Se cansó. Estaba buscando reposo. Entonces, ¿qué me quiere decir la palabra reposo? Reposo es un gobierno. ¿Qué necesitaba hacer el demonio, Satanás, en la vida de un cuerpo? Gobernar, reposo. Ahí reposa, ahí gobierna. ¿Sí? Dice que vuelve a una casa. Mi amigo, busca un lugar donde gobernar para imponer su reino y no darte descanso. Tú eliges a quién darle reposo. Tú eliges quién te gobierna. Tú eliges en qué reino operar. Diapositiva 11. Y con esto terminamos. La última, por favor, la 11. Ahí está. Cuando Dios te ve, al igual que su hijo, cuando terminó de hacer la creación, te ve un lugar de reposo. Oye, ¿lo estás asimilando o no? Bueno, vas a tener que volver a escuchar el video. Ve un lugar de reposo, de descanso. Porque ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Su hijo. Y ve garantizado ¿qué? Porque su hijo está impartiendo su gobierno en tu vida y haciendo que seas una expresión de reino, una expresión de propósito. Dale un aplauso al Señor. Vemos qué importante es introducirnos al reino
¿Quieres encontrar todo esto? Te tengo noticias. Es para ti. Rápidamente, así te voy a contar algo. Porque esto también es para ti. Hace unas semanas tuve un sueño muy bueno. Te voy a contar solo el final, que es la parte importante. En ese sueño, yo estaba en un lugar y en eso yo vi una persona, era un pastor, impartiendo una enseñanza. Y a mí cuando yo oigo de Cristo, yo corro porque necesito. Eso es para mí. Y digo, aquí estoy. Y en ese sueño estaba un pastor impartiendo una enseñanza y me acerqué. Cuando me toca a mí, el pastor me hace una pregunta, y esto es para ti también. El pastor a mí en ese sueño me hace una pregunta y me dice, ¿quién escribió el Génesis? Y ya sabes, Moisés. Ok. ¿Cómo crees que sucedió? Me dice a mí el pastor en ese sueño. ¿Cómo crees que sucedió? ¿Cómo lo escribió si él no estaba? No, pues por revelación. Te tengo noticias, me dijo ese pastor. La revelación también es para ti. La revelación también es para ti, a ti. Tú tienes que introducirte ahí, pero ¿sabes qué? Si tu mente está abrumada con las finanzas, si tu mente está abrumada con qué comer, si tu mente está abrumado con el qué voy a hacer, o enlazado con el tema de esclavitud, con la ley, te tengo noticias. Cristo no se va a revelar. Tú tienes que introducirte en el reposo, en el gobierno de Dios, para que Cristo se revele. Para que su gobierno se revele y seas una expresión viviente del propósito eterno de Dios. Ponte de pie. Ponte de pie, por favor. Wow, ¿aprendieron? ¿Están contentos? Yo estaba llorando antes de subirme. Y dije, wow, qué vistezote. Qué vistezote. Cierra tus ojos, vamos a orar. Papá, ahí está. Entregué lo que tu hijo me reveló. Gracias, papá, por este tiempo de enseñanza, papá. Gracias, papá, por todos tus hijos entendidos aquí. Gracias, papá, porque tú estás dentro de ellos, transformando, gobernando, siendo un reposo permanente en sus vidas, siendo esa expresión de vida de ti, papá. Gracias, Señor, porque ellos van edificados, van enseñados, van confortados, van fortalecidos, van animados a caminar en ti, a caminar en su propósito, papá. Papá, el ruido que de ahora en adelante va a suceder con ellos, te va a estremecer, papá. Te va a estremecer, porque no va a ser un ruido de las cosas materiales, sino un ruido de reino. Un ruido de frutos, papá. Gracias, papá. Y claro, papá. Señor, en tu nombre hay sanidad. En tu nombre hay libertad, papá. Y yo declaro sanidad en cada cuerpo que está aquí presente, papá. Cualquier alteración física en el nombre de Jesús es sana. Cualquier mente abrumada, ordeno tranquilidad, ordeno paz y gozo en el Espíritu. Cualquier mente atribulada, la justicia de Dios está operando en tu vida. Gracias, mi Cristo. Amén, amén y amén. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.